Temporada del monofocal en la óptica Stella Ginchuk. Durante todo el mes de marzo, Stella Ginchuk te espera con descuentos de hasta el 50%. Escucha bien, en toda la línea de lentes monofocales para miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. No te pierdas esta oportunidad única. Pasa por cualquiera de las 5 casas en Montevideo y 2 que tiene abiertas en Punta del Este durante todo el año. Muy bien, retomamos el debate. Nos está acompañando en este segmento del programa coronel retirado Rivera Elguedo Docampo, exdirector también del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por acompañarnos hoy y dar su visión del tema. Están llegando muchísimos mensajes. De hecho, hay una pregunta puesta en nuestra página de Facebook, si están de acuerdo o no con la destitución del excomandante Guido Manini Ríos. Y bueno, entre los tantos mensajes que llegan, nadie cuestiona, y en esto hay bastante consenso, la potestad del propio presidente, por supuesto, de tomar la decisión que toma. Después, donde varían las opiniones, es en sí, bueno, si en definitiva ha beneficiado o no al propio Manini Ríos. Muchos entienden que lo acaban de convertir en un caudillo y que eso es darle fuerza, o sea, en contra de, obviamente, el Frente Amplio. Pero también están las otras miradas, las que entienden que de ningún modo podría haber cuestionado la justicia como lo hizo, en fin, justificando con total coincidencia la decisión del presidente. Acá hay muchas opiniones, pero en todas ellas se percibe también el histórico prejuicio o vicio de relacionamiento entre las Fuerzas Armadas, la sociedad civil y puntualmente dentro de lo que es la sociedad civil también las perspectivas político-partidarias, ¿no? Algunos lo ven muy claramente, algunos lo atribuyen exclusivamente a esos prejuicios, como lo señalaba el propio Manini Ríos, y otros tienen matices. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, buenas tardes. Primero quería aclarar que yo no soy, vengo aquí en calidad personal, no soy ni vocero de General Manini, ni del Ejército. Estoy actuando en carácter individual. Creo que es importante aclarar, sí, porque el general Manini tiene todas las condiciones para defenderse y no precisa que esté yo aquí. La visión de esta última incidente que determinó el cese del comandante es una cadena de hechos. No se puede obviar todo lo que ha ido aconteciendo y los distintos desencuentros que ha tenido él con el Poder Ejecutivo, que forman parte de un embate claro, no programático, porque no está en el programa del Frente Amplio, de ciertas acciones. Por ejemplo, la reforma de la caja militar, la ley de retiro, el impuesto a las pasividades militares, no estaban en el programa de defensa del Frente Amplio. Pero referente a las críticas a la justicia, el general Manini las hizo, por lo que tengo entendido, por lo que pude leer, porque tampoco se puede acceder al documento completo. Ese que le presentó al presidente en esa reunión. Sí. El que teóricamente acompañaría a los fallos de los tribunales de honor. Sí. Entonces, por lo tanto, es un documento reservado, tiene carácter de reservado. No es una crítica que él realizó en un medio de prensa, ni en una entrevista, sino que la realizó a su cadena de mando, al presidente y al ministro de Defensa, que son sus mandos directos, donde él le hace llegar el sentimiento de la fuerza, del ejército, sobre el accionar de la justicia. Y él actúa en forma leal, porque se lo está diciendo en forma directa y reservada a sus mandos. O sea que desde esa perspectiva no ha lugar el que se le condene por haber enjuiciado o criticado la justicia cuando no lo hizo públicamente. Él le presenta una serie. Primero, estamos hablando de que tenemos acceso parcial del documento. Sí. Yo no puedo decir todo lo que dice, leo lo que dijo. Él dice que hay en algunos casos que fueron... Bueno, entonces, él presenta casos y esos casos, hay algunos que son claros y están en evidencia. Un coronel que estuvo 3 años preso porque tenía los ojos celestes. Y después el proceso judicial lo omitió. Los dichos de la ministra de Defensa, la doctora Berruti, donde decía que esto no era justicia, que era venganza, donde manifestó que el general Dalmau fue mal procesado. Entonces,
no son hechos. Si me permite, voy a leer una entrevista que le hicieron al señor Felipe Michelini, que es integrante del grupo de Verdad y que trabaja en presidencia, pero aparte es presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Sí. O sea, por lo tanto, es un funcionario público integrante del Poder Ejecutivo. Él dijo: han legalizado la tortura, la desaparición forzada. No me gustaría estar en los zapatos de esos jueces. Los perpetradores de los crímenes gozan de privilegios que ninguna de las víctimas tuvo nunca. Si esto pasara por delitos comunes, sería un escándalo. Los delitos de uniforme tienen todas las ventajas y sigue la impunidad. Se lo dijo a Michelini a Búsqueda el 29 de noviembre del año pasado. Hizo un cuestionamiento serio de la Suprema Corte de Justicia, un integrante del Poder Ejecutivo, presidente de un organismo que integra el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Poder Ejecutivo no mantuvo la misma característica, la misma defensa de la justicia, ni tampoco vi otros actores que dijeran nada sobre esa crítica a la justicia, porque eso creo que es una clara crítica a la justicia. ¿Me permite un momento en este aspecto? Defender el derecho a un juicio justo no es defender la impunidad. Bien. Defender ser procesado con pruebas no es defender la impunidad, es defender la justicia. Bien. Si uno entiende que no tienen pruebas, y no lo dice solo el comandante, no lo dice solo el general Manini, lo han dicho muchos actores, en muchos casos. Entonces, el comandante en jefe del ejército no le tiene que hacer llegar a su mando el sentimiento de su fuerza. Bien. Permítame un paréntesis, porque esto que acaba de poner sobre la mesa es muy válido y me gustaría saber qué responden o qué sienten los panelistas sobre este aspecto. Sumar además que, es verdad, no es el único que ha cuestionado, si se quiere, aunque es debatible, el accionar de la justicia. También lo han hecho ministros. También hemos escuchado más de una vez expresiones de lo político por encima de lo jurídico, hasta por parte de un expresidente. Entonces, de verdad, ¿qué es lo grave en este aspecto? O lo grave es porque es el comandante en jefe y eso en sí mismo ya hace una diferencia muy significativa. ¿Qué opinan? Yo estoy muy de acuerdo con la perspectiva que da nuestro invitado, completamente de acuerdo. Justamente yo señalaba en el arranque que es la perspectiva que volcó en el día de ayer el expresidente Sanguinetti, en el entendido de que el general Manini le comenta a su superior algo que él entiende no funciona bien y no lo hace en forma pública. Eso está muy bien. Solo que el contenido de ese comentario, opiniones acerca del funcionamiento, en este caso además, de un poder independiente al que preside el doctor Vázquez, pero está bien que a su superior se lo haga saber, mire, me parece que pasa esto, esto y esto, y me parece que esto, esto y esto va en perjuicio de las Fuerzas Armadas. Está muy bien hecho, pero alcanza con que ese comentario sea de tal magnitud, se comparta o no, estoy hablando de las formas, para que el presidente de la República entienda justamente que por ese comentario que tiene todo derecho a tener el comandante, pierde la confianza política. No hay más nada que conversar. ¿Se entiende? Es perfecto. Yo por eso insistía que me parece bien y bueno el resumen que hace sobre el caso Sanguinetti. Después nosotros, cada uno, podemos estar en acuerdo o no si la justicia de verdad envía a prisión a alguien por tener ojos claros y si eso nos parece bien o si nos parece mal en un país donde, y ahí sí expreso mi opinión ahora, si en algo se caracteriza a propósito del pasado reciente, a propósito de la violación de los derechos humanos, del terrorismo de Estado perpetrado por los ilegítimos gobernantes de la época, si algo se caracteriza en nuestro país es por un retraso notorio en los principios de verdad y justicia. Pero si alguien entiende lo contrario, está en todo su derecho de entenderlo. Si era una discusión de hombres libres acerca de un acontecimiento. Ahora, entonces, tomando lo primero, la primera parte de lo que acabas de plantear, de ese cuestionamiento que le hace Manini Ríos, no públicamente. Claro, como corresponde. Pero que se ve que el presidente entendió que ese contenido era demasiado fuerte como para poder seguir brindando confianza. Entonces tenía razón la senadora Topolansky cuando dijo que tienen que ser el mismo partido político, los militares.
¿Que el gobierno? Eso es confundir gobierno y Estado. Eso es confundir partido con instituciones del país. Me parece que eso no es de recibo. Pero con relación al tema que estábamos comentando, yo creo que justamente lo que en cierto modo se le reprocha al general Manini en cuanto a la sinceridad y la franqueza en su diálogo reservado con el presidente Vázquez, justamente eso que se le reprocha en forma pública, yo creo que es lo que fue parte de, digamos, del valor que tuvo su capacidad de mando en el ejército. Es decir, el general Manini se convirtió, en los ámbitos que él entendía que tenía que hacerlo, se convirtió en el portavoz del ejército. Y en la medida en que eso aseguraba la verticalidad y aseguraba el funcionamiento institucional del ejército, fue un factor positivo para el gobierno. Positivo para el gobierno. Y esto lo quiero subrayar, porque eso que, repito, hoy luce como un reproche, en realidad el Poder Ejecutivo se lo tiene que agradecer al general Manini, porque fue él quien personalizó y encarnó en una única persona, quitando presión sobre estos estamentos de la sociedad vinculados a los militares, canalizó una inquietud legítima de una institución que es una institución muy vieja en el país, que nace con la fundación de la República y que se tiene que canalizar por los mandos naturales, ni por sectas, ni por logias, ni por grupo, ni por nada. Tiene que respetar, en este caso, la verticalidad, y creo que Manini, desde ese punto de vista, fue leal al país y a la República. Bien, pero cuando se plantea que en realidad Manini Ríos lo que hace es cuestionar una justicia cuando obra sin pruebas, ¿no? Es lo mismo, a su criterio, ¿no? Que no es el único. Citó el propio invitado algunos otros ejemplos de actores que coinciden o para un lado o para el otro de que a veces la justicia puede ser cuestionable. Entonces, eso es sinónimo de estar a favor de la impunidad, como se le achaca al comandante por estas horas desde algunos sectores. Yo creo que hay que separar algunas cosas, ¿no? Yo creo que cuando se habla, por ejemplo, del resultado de ese Tribunal de Honor, por lo que ha trascendido, se habla de un caso concreto, que es el caso de Luis Maurente. Creo que ahí nosotros no estamos ahora en condiciones de ver, porque no lo conocemos, el resultado de ese Tribunal de Honor. ¿Por qué ese Tribunal de Honor dice que esta persona acusada de 28 asesinatos ha sido acusada sin pruebas? Eso es una cosa, y yo aquí no estoy en condiciones de analizarlo. Pero me parece que las palabras de Manini no solamente se han vertido en un ámbito privado con el presidente y de allí surge este cuestionamiento de la justicia. Es oficial en un ámbito y reservado, oficial y reservado. Pero reservado. Perfecto, porque aquí estamos hablando de un comandante en jefe que ha hecho otras declaraciones en las que no se refería a casos concretos, ni a temas jurídicos concretos para casos. Yo recuerdo declaraciones de hace 2 años cuando dijo que bueno, que el tema de los desaparecidos era un tema irrelevante de algún modo, que había que dar vuelta a la página. Está en Todo Pasa, el programa Todo Pasa de Océano FM, también una declaración donde compara los hechos recientes con un episodio de 1870 y habla después de la paz que se firmó después de 400 asesinatos. Me parece que los mensajes que ha dado el comandante en jefe en su calidad de comandante en jefe respecto a la búsqueda de los detenidos desaparecidos no se refieren solamente a una cuestión de procedimiento, se refieren a una postura. Yo creo que desde el 2017, no en vano, Madres y Familiares está pidiendo la remoción de Manini, por lo que Manini encarna en sí mismo y por la postura que él representa. Sí, Madres y Familiares están pidiendo, están reprochando al gobierno. Bueno, porque es el gobierno quien tiene la potestad de tener a alguien de su confianza que, bueno, gestione de otra manera y que tenga otra postura respecto al tema. Yo creo que la postura de Manini no ha sido de las posturas más constructivas respecto a la búsqueda de la verdad. Y esto no depende de un procedimiento concreto que tal vez tenga y esta destitución, algunos argumentos. En lo que respecta puntualmente a las familiares de desaparecidos, ¿esta destitución le suma algún punto al gobierno en la búsqueda de la información y la verdad? ¿O es yo creo que no es un tema menor, que quien está asumiendo como comandante estuvo muy cerca de Berruti trabajando en determinados temas y creo que Berruti
se manejó de una manera muy distinta a, por ejemplo, un Huidobro que mencionaba hoy García, que es otro tema de análisis, cuál fue el papel de Fernández Huidobro allí, porque vos hablabas del cambio de Manini. Yo creo que lo que cambió fue el Frente Amplio, ¿no? Huidobro de algún modo estaba dentro del Frente Amplio poniendo paños fríos a una situación, oficiando de interlocutor, y no en vano el Frente Amplio elige, bueno, reformar la caja militar, presenta una ley orgánica en el último tramo de su tercer gobierno, bueno, cuando ya Huidobro no está. ¿Qué deudas se cobran en esto mirado desde afuera, no? ¿Qué deudas se están cobrando de un lado y del otro? ¿Hasta qué punto se es ingenuo en creer que realmente el problema de fondo no sigue siendo la herida abierta? Yo creo que es un tema de fondo en la medida que hay 200 personas que continúan desaparecidas. A ver, ¿cómo no va a ser una herida no está abierta? tan de acuerdo, me parece, Alfredo, en este tema de los prejuicios y los resentimientos. No, porque realmente, yo digo sinceramente, yo no tengo prejuicios contra los militares. Lo que tengo prejuicios es contra la gente antidemocrática. Y para mí, el señor Manini no ha demostrado una beta en varias oportunidades. Y el video de hoy es la frutilla de la torta. Recomiendo que lo vean, porque realmente te muestra una mentalidad vieja, ultramontana, huele a naftalina. Yo pensé que eran solo los retirados del círculo militar, los que tenían, el centro militar que tenía esa cabeza. Pensé que los en actividad habían evolucionado. Entonces yo lo que quiero son militares con adaptación democrática. Estamos en una sociedad democrática y no es lo mismo que opine un funcionario, se llame Miquelino, se llame quien sea, a que opine el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, del Ejército. No es lo mismo que opine sobre la justicia. Si yo puedo opinar, cualquiera de nosotros puede opinar sobre la justicia, y lo hemos hecho creo que muchas veces porque no nos gusta una cosa o no nos gusta otra, y todo bien. Pero yo no tengo el poder de manejar el ejército. Entonces, a mí lo que me preocupa, es decir, y sin ningún tipo de prejuicio, me preocupa de que hay gente que tiene resabios antidemocráticos y que estén en las Fuerzas Armadas, doblemente me preocupa. Eso es un tema que creo que como sociedad tenemos que cargarlo en serio. Bien, Rivera Elgue, por favor, y después vamos a ir a un móvil que tenemos ya prácticamente pronto. Sí, voy a empezar por lo último, lo que decía García, referente a él. Si el general Manini no fuera democrático, él hizo todos los juicios de valor que hizo sobre la justicia, que él entendía de las injusticias que se cometen cuando se los procesa. Todos fueron procesados, todos fueron presos. Un general en actividad fue preso. Entonces, de las Fuerzas Armadas desde el año 85 hasta ahora han acatado la Constitución y las leyes. Medina no. Bueno, eso pregúntele al general. El general Medina está muerto. Las Fuerzas Armadas, bueno, Medina no. Le digo, el general Manini, que usted cuestiona, el general Manini, hay militares que fueron presos, él tiene serias discrepancias con los procedimientos de la justicia, pero igual fueron presos. ¿Y? Hay, entonces, esa sutil que usted dice que tienen las armas y no pueden criticar, ese precepto o eso que sobrevuela sobre una negatividad a cumplir con la Constitución no es tal, no es cierto. Y eso sí es un prejuicio que usted demuestra. Discúlpeme, pero lo demuestra. Referente a lo que dijo el general Manini en la última entrevista, él habló de dos partes, pero también habló del tema de que no es historia reciente, el 73, y lo comparó con lo que pasó. Y habló también... Pero usted no puede comparar el 1870 con... No. Él, si usted si escuchó toda la entrevista, sí. Él habló que cuando él era chico, escuchaba hablar de la Segunda Guerra Mundial, escuchaba hablar... Y eso para él era lejos. Y era la misma cantidad de años que existe hoy. Perdón, son más años. Hoy tenemos más años del 73 que en el 70 de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que eso no es historia reciente. Hay una idea, hay un concepto de mantener eso. Y eso es lo que yo entendí que el comandante el general Manini trataba de decir. Bueno, si vamos a seguir, el 73 sigue siendo la historia reciente. La historia reciente son del 2000, la crisis del 2002, esa es la historia reciente. El 73 ya no es la historia reciente. Seguirla manteniendo como la historia reciente es lo que nos sigue manteniendo separados. También en esa entrevista, el general Manini dijo que hay que hacer todo lo necesario para encontrar los desaparecidos. Lo dijo él y en esa entrevista mismo. Bien, entonces, si usted va a tomar una entrevista, yo creo que tiene que tomar todo el concepto.
lógicamente... Y respecto al 2017... Espera, Verónica, porque tenemos un móvil pronto en este momento. Ya volvemos si quieren sobre este aspecto. Pero para no hacerle perder más tiempo, está la senadora Constancia Moreira con Tania Melgar. Buenas tardes para las dos. Hola Victoria, buenas tardes. Estábamos escuchando una parte de este análisis que estaban realizando. Quiero consultarle a la senadora Moreira, más allá de que haga un análisis desde el punto de vista de la fuerza política, también como politóloga, tú sos profesional, sos politóloga, pero me viene a la mente ahora el tuit que tú te pronunciaste en la red social y hablaba de que la paciencia democrática también tiene sus límites. ¿A qué se refiere con ese tuit? Y había otras reflexiones más, pero arranquemos por ese punto, si le parece. Bueno, hola, y la reflexión del tuit, hasta la paciencia democrática tiene sus límites, bueno, viene a este sentimiento muy generalizado entre quienes venimos asistiendo a las declaraciones de Manini Ríos a lo largo de este tiempo en su investidura de comandante en jefe del ejército, que son declaraciones absolutamente políticas y que violan el orden republicano, porque está expresamente prohibido, salvo el derecho al voto, hablar de política, y me parece que el ex comandante en jefe violó este precepto reiteradas veces. Él debe ser conocedor de la Constitución, imagino. Y bueno, la verdad es que no puede mandar quien no sabe obedecer. Este es el kit de la democracia. El kit de la democracia siempre es mandar obedeciendo. Entonces, él tiene el control de ese mando, tenía el control de ese mando, pero tiene que obedecer. Tiene que obedecer a la Constitución, tiene que obedecer a la ley y tiene que obedecer a su mando civil. Entonces, sus desmanes desde el punto de vista de pasar la línea de lo que el orden republicano estipula en relación a sus funciones, lo que muestran es una incapacitación para el cargo, porque el cargo no importa cuán brillante pueda ser en su relación con sus subalternos. La otra mitad del cargo es obedecer al mando civil, obedecer a la Constitución y a las leyes, y especialmente en las Fuerzas Armadas, con el tema de la disciplina y el mando y la obediencia, lo que él ha mostrado es que no sabe obedecer, no sabe obedecer. Y quien no sabe obedecer no puede mandar. Por otro lado, yo diría, si uno quiere hacer política, jamás la puede hacer con un arma en la mano. Esa es la clave de la política. La política es la palabra, son los argumentos. Es, como decían los griegos, lo que viene después de la guerra. Yo, cuando lo escucho y él habla de que va a luchar desde la trinchera política, digo, ese lenguaje es el lenguaje de la guerra. Está bien, es propio de un militar el lenguaje de la guerra, pero justamente cuando entramos en la política dejamos atrás la guerra y sus palabras y sus gestos y entramos en el mundo de la democracia, del convencimiento y de los argumentos. Lo que está de fondo acá o de trasfondo, por supuesto yo creo que hizo muy bien el presidente en cesarlo del cargo, y creo, obviamente, que esto es la crónica de algo que estaba anunciado. Estaba anunciado para el presidente de la República y también estaba anunciado para Manini Ríos. Yo creo que él sabía que estaba caminando por un desfiladero muy finito y creo que lo pasó por gusto. Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Más allá del hecho puntual, porque hagamos un poco de pedagogía política. Son dos cosas. Está la ley orgánica militar y la reforma de la caja militar, a la cual se han opuesto tenazmente desde la corporación militar, porque la corporación militar no ha efectuado ninguna reforma fundamental de su funcionamiento desde la salida de la dictadura. Yo escuchaba por allí algo de la historia reciente, pero bueno, los tribunales de honor están regidos por un decreto de ley del 85. Entonces, claramente, él se manifiesta en contra de la reforma de la caja militar y de la ley orgánica militar. Eso es lo que el mando civil ha dictaminado con respecto a las Fuerzas Armadas, y esto parte del Ministerio de Defensa. Este es el trasfondo del asunto, este es el malestar, y es que la política se haya atrevido, por una vez, a tocar algo de la vieja estructura de las Fuerzas Armadas. Lo otro que está de trasfondo, y sobre esto quisiera ser muy precisa, es el tema de los tribunales de honor. ¿Cómo puede ser que los tribunales de honor, frente a personas que en la justicia han sido sentenciadas por 28 homicidios, simplemente se salteen lo que dice la justicia e inciten a la población a desconfiar de la justicia?
Señores, si esto no es violar el orden republicano, ¿qué será? ¿Cómo puede ser que los tribunales de honor simplemente se expiden sobre 2 casos, pero porque no reclamaron la inocencia de un compañero, no se expiden sobre un tercero, pero son absolutamente claros en decir no nos importa lo que diga la justicia civil? Con esos tribunales de honor no hay justicia que valga. Nosotros necesitamos que la justicia militar sea una justicia especializada de la justicia civil. Esto está en el Código del Proceso Penal. Hace tiempo que hay un proyecto de justicia militar para ser votado. Pero al mismo tiempo, en todo caso, lo que tiene que haber es un reglamento disciplinario de la fuerza. Estos tribunales de honor que se expiden en contra de lo que la justicia ha dicho, y es más, diciendo que la justicia no ha aprobado. Bueno, pero eso es poner a todo el Poder Judicial, a todos los operadores jurídicos, a la Fiscalía, es poner todo en juego, porque si los militares le van a decir, mire, la justicia no sirve para nada porque ni siquiera es capaz de probar sus casos, esto es un desacato, por utilizar términos militares, total y absoluto. Victoria, te escuchamos. Sí, senadora, cuando usted plantea que Manini Ríos venía caminando por la cornisa, ¿no? Lo que está diciendo es que más que caerse se tiró, finalmente. Bueno, ¿quién puede estar en la mente de las personas, no? Pero, y conocer sobre sus motivaciones. Yo creo que él estaba haciendo política, claramente. Creo que estamos, Victoria, asistiendo a algo un poco peculiar en el Uruguay y sobre lo que yo quisiera llamar la atención, ¿Es el efecto que Bolsonaro? son los militares entrando. No, bueno... supongo que el efecto Bolsonaro algo tiene que ver, sin duda. Es un mal efecto el efecto Bolsonaro, pero supongo que algo tiene que ver. Pero este tema de los militares en política y Figoli, que tú lo recordás, fue una figura central en la discusión de la caja militar, anunciando que van a ser partidos políticos, que se van a dedicar a la política. Victoria, yo diría... es fantástico porque se trata de juntar votos. Lo que yo no quiero es que se junten votos teniendo las armas. Por eso digo, política se hace con razones y con argumentos, no con las armas. Y hacer política cuando tengo una cantidad de subordinados en ese estado de subordinación, ¿no?, que tiene el personal subalterno con respecto a sus jerarquías, que no es el que tiene un funcionario público con respecto a su jerarca, es muy distinto. Hacer políticas desde ese lugar, no. Pero, senador, usted Pero bueno, ¿me permite una preguntita? Porque usted le está atribuyendo en este momento algo que es muy feo de escuchar, de imaginar, porque significaría ir al pasado, ¿no? Y significaría que no se aprendió nada de lo que pasó, cuando le atribuye la intencionalidad de hacer política con las armas. Digo, eso ya se vivió. ¿A qué me refiero? Quiero aclarar, quiero aclarar. Hacer políticas con las armas no quiere decir asesinar a gente. Momento. ¿Qué quiere decir hacer política con las armas? Hacer política siendo un militar activo. Bueno, ya no soy un militar activo porque tengo el control de las armas. Entonces, hacer política con las armas... Ojo, Victoria, porque no estoy diciendo lo que vos decís, estoy diciendo otra cosa. Hacer política con las armas no es hacer política a punta de pistola, no. Hacer política con las armas significa, y por eso la Constitución es tan clara con respecto a que los militares no pueden hacer política. ¿Por qué es tan clara con respecto a esto y no con respecto a otros órdenes del Estado? Porque justamente el constituyente previó eso. No me refiero a hacer política a punta de pistola, por Dios. Te voy a decir mi pensamiento más profundo sobre esto, Victoria, y es que la gente no le tiene que tener miedo a las Fuerzas Armadas. Y por eso la clase política no debe ceder a las pretensiones corporativas de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas por sí solas, sin una dirección política, son incapaces de hacer nada. En realidad, en el Uruguay hubo direcciones políticas. No es que las Fuerzas Armadas se rebelaron un día y con gran orientación política se pusieron a gobernar el Uruguay. En general, las Fuerzas Armadas son un brazo armado de una dirección política. Por eso, como en Venezuela, la frase... no, en Venezuela hay una dirección política, sin duda, y hay unas Fuerzas Armadas que son leales, vamos a ver cuánto, a esa dirección política. Es otra cosa. Lo que yo me refiero a los golpes de Estado, me refiero a los golpes de Estado. En general, las Fuerzas Armadas sin dirección política no hacen gobierno, porque las Fuerzas Armadas no tienen orientación política, no tienen inteligencia política. Ahora, quiero ser muy clara con respecto a esto, para que no se tergiverse lo que yo digo. Es que cuando digo hacer política con las armas, me refiero exactamente a hacer política desde el lugar en el que se detenta
el monopolio de las fuerzas físicas sobre el territorio, Quedó porque claro, las Fuerzas senadora. Armadas son eso. Quedó claro y por algo está destituida, ¿no? Eso quedó claro, no se preocupe. Sí. Me queda solo una última pregunta. Y bueno, sobre caminar con la cornisa, lo que vos me decías es que no sé si se tiró, pero que esto es la crónica de un retiro anunciado, sin duda, supongo que para ti, para mí y para la mayor parte de quienes lo estamos mirando. Bien. Lo que sí me parece es que no hay que olvidar los temas de fondo. Los temas de fondo son tribunales de honores. Sí, está bien. Sí, lo del Tribunal de Honor, que francamente me parece penoso, tener tribunales de honor, tener una justicia militar y tribunales de honor que desoigan la justicia civil. Y por el otro lado, la ley orgánica militar y la caja militar, ¿no? Eso también es el trasfondo. ¿Y no hay también, al menos de su parte, un trasfondo de entender que no son necesarios el ejército, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, De yo hecho, con respecto a hasta el esto siempre he sido precandidato Talvi muy salió en esa clara. línea. Sí, ya lo vi. Por suerte la mayoría de la oposición, te diré, reaccionó racionalmente, salvo alguna bola de Javier García, que han hecho unas declaraciones absolutamente penosas, porque la oposición, como es el cuerpo político de este país, lo que tiene que hacer es saber exactamente que en este momento hay que respaldar al poder civil frente a las violaciones flagrantes a la institucionalidad republicana. Eso es lo que la oposición tiene que entender, porque la oposición sabe muy bien cómo se le pueden ir de madre las Fuerzas Armadas. No estaba al frente en el gobierno cuando se dio el golpe de Estado del 73. Entonces, por suerte, no tanto como Talvi, buena parte de la gente ha reaccionado bien, salvo algunas declaraciones que a mi juicio son escandalosas. Sobre lo que vos me preguntabas, Victoria. Sí, en el fondo, porque usted ha hablado varias veces del trasfondo de las cuestiones, ¿no? Si no está tan bien, al menos de su parte, algo que ya ha blanqueado en más de una oportunidad, y es entender que no tendríamos ni que tener ejército. No. La verdad, como yo me leo la Constitución, no hay más remedio que tener Fuerzas Armadas porque están estipuladas en la Constitución y yo, si no, estaría planteando hacer una reforma constitucional para eso. Así que ese tema ni lo toco, mirá, me queda grande. Lo único que digo es que tenemos que tener unas Fuerzas Armadas adaptadas estratégicamente al país en que vivimos, entonces para eso no precisás 27.000 efectivos ni el tamaño del ejército que tenés, que precisamos unas Fuerzas Armadas que le salgan al país lo que le tienen que salir. No puede ser que las Fuerzas Armadas tengan un sistema jubilatorio de total privilegio como el que tienen. Y tercero, que precisamos unas Fuerzas Armadas democráticas. ¿Qué quiere decir esto, Victoria? Algo bien simple. Las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas al poder civil y vuelvo a lo primero, no puede mandar quien no está dispuesto a obedecer. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Tanita. Gracias a ti. Muy bien, Victoria. Gracias. Siguen ustedes en piso. Bien. Saben que hablando de los costos de las Fuerzas Armadas para el país, saben que Uruguay, no tiene nada que ver, pero es para tirar un dato, es el país que tiene el costo más alto para el Estado en el número de legisladores per cápita. Comentario, nada más. 130 nada más. Comentario. No es cambia, no cambiará. varios puntos por encima, Sí, lo que vos quieras. del país que le sigue. Sí, pero... Bueno, fue un comentario al margen, Sí, no importa. está bien. Vamos a la cuestión del Yo me alegro tema. que sea así, no al revés, ¿no? A ver. Sí. Sí. Victoria. Porque quería terminar con... yo comparto con lo que dice Camino, y creo que en ningún momento las Fuerzas Armadas han cuestionado la potestad del presidente en cesar al comandante jefe. Nadie. El comandante jefe fue cesado y se asumió con absoluta normalidad democrática, republicana. No es ningún... Que el comandante sabía que le podía pasar, no tengo dudas, porque tiene la capacidad para evaluar. Que entendió que era necesario hacer ese manifiesto y hacérselo llegar a su mando natural, está claro. Que lo pretendan ensuciar eso con que quiere volcarse a la política no es de recibo. Porque estos tribunales, de honor fueron dispuestos por el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, la resolución de estos tribunales de honor son responsabilidad del Ejército, entonces es del general Manini. El general Manini tiene que elevar sus resultados y hacer sus consideraciones. Entonces, digo, el relevo del comandante en jefe está totalmente
no genera ninguna rigidez, está totalmente comprendido y aceptado y está parte de las reglas. O sea que no hay como debe ser. No hay ningún cuestionamiento a eso. No hay que ni agradecerlo ni nada. Así son las cosas. O sea, son las reglas de juegos y todos los que le juegan saben que es así. De los comentarios de la senadora Constanza Moreira, demuestra su profundo desconocimiento, pese a que ella se manifiesta ser experta en temas militares, su profundo desconocimiento, no solo de lo que son las Fuerzas Armadas, su organización, su legislación y sus aspectos, sino que también desconoce la historia, porque hablar de que los militares no tienen capacidad política y que ella integra el Frente Amplio, donde uno de los creadores fue el general Sereñi, decir que no tiene capacidad política, donde tenían al general Licandro, ¿cuántos militares tenía la propia fuerza política que ella integra? Bueno, en el caso ya que se menciona Sereñi, es un antecedente interesante para debatir si puede o no ahora dedicarse a la política del pero desconoce profundamente. El general Figoli, que ella mencionó, cuando participó en la discusión de la ley de reforma del servicio de retiro de las Fuerzas Armadas, estaba en el retiro y había pasado retiro en el 2003, 2004. O sea, hacía mucho tiempo que había pasado retiro. Por lo tanto, no estaba haciendo política con armas. El general Manini no hizo política con armas. Cuando estamos llevando esos preconceptos, prejuicios profundos y de conocimiento que maneja política con armas, hacía la vicepresidenta de la República. Y ella también habla que vamos a defender este gobierno y vamos a luchar. Entonces, cuando queremos hablar en términos bélicos, no solo los militares hablan en términos bélicos. Porque acá parece que solo son los militares. Pero digo, el general Gestido fue presidente democrático de este país. Entonces, una politóloga, senadora de la República, integrante del Frente Amplio, del general Sereñi, que diga que los militares no pueden intervenir en política, que digan que los militares no tienen capacidad política, demuestra su profundo desconocimiento y sus profundos prejuicios hacia los militares. Bien, permítame, tenemos en línea en este momento justamente al catedrático de Derecho Constitucional, José Corseñac. Gracias por atendernos. Con mucho gusto. Porque uno de los temas que también se plantean ahora a partir de la destitución de Manini Ríos es si efectivamente puede o no puede empezar a tener actividad política, ser precandidato para el partido Cabildo Abierto, que hoy creo que a las 18 da una conferencia de prensa abierta y demás. Entonces, bueno, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la ley? ¿No? Porque parece que ahí es donde hay un cruce interesante. A ver. Porque si la ley dijera algo que contradiga a la Constitución, esa ley sería inconstitucional. Y por otra parte, estaría derogada porque sería una ley vieja, serían las leyes del 1924 y 1925. Así que hay que fijarse en la Constitución. Bien. La Constitución tiene un artículo específico para el tema que abarca a los militares. Junto con los militares están los jueces, están los directores de entes autónomos y los policías en actividad. Y dice que, vamos a dejarlo respecto de los militares nada más, ¿verdad? Pero van todos juntos, esto que les nombré. Los militares en actividad no pueden, y viene una lista de actos políticos, no pueden autorizar el uso de su nombre, etcétera. Y dice, y en general no pueden realizar ningún acto político salvo el voto. Bien, pero así estando en actividad. Político, ni dejar que usen su nombre en las paredes, nada de eso. Ningún acto político salvo votar. Es el único acto político que puede hacer un militar en actividad. Bien, pero ahora, habla justamente de en actividad. Si el militar está, los militares pueden estar en dos situaciones básicas, en actividad o en retiro. En retiro es cuando están jubilados. ¿Verdad? Y hay una tercera que es por un fruto normalmente, bueno, a veces a pedido voluntario o por sanción, que es la baja del militar, que es cuando ya no es más militar, que se lo dan de baja, quiere decir que lo echan, o porque él pide la baja, pide irse y no ser más militar. Así que tendríamos
militares en actividad, está prohibido cualquier acto político, ser candidato, ser precandidato, autorizar el uso de su nombre para pasacalle, para esto, para el otro, todo eso está prohibido. Al no estar en actividad, si es que no está, yo no sé la situación de Manini, a Manini lo echaron como comandante en jefe, pero me parece que es un pase a retiro, o sea, estaría en el cuadro 2 que usted describe. Entonces, según el artículo. Al pasar a retiro, él puede realizar actividad política. Puede ser precandidato si quisiera. ¿Cómo? Podría ser precandidato de un partido si quisiera. Sí, por supuesto. Perfecto. Siempre que esté dentro de los plazos que la Corte Electoral, o sea, la autoridad electoral del país, la que juzga los delitos militares, los delitos electorales, la que juzga las elecciones, etcétera, pone plazos para que se registren. Y bueno, creo que ahora están por vencer los plazos para registrar precandidatos. Bien, pero sería por otra línea, no porque hubiera un impedimento constitucional. Su condición de militar retirado. Bien, exacto. Es porque a ninguna persona podría ir a inscribirse fuera de los plazos que fije la Corte Electoral. Así como tiene, por ejemplo, les quiero decir un dato, hasta el 15 de abril se pueden inscribir las personas que vayan a votar, que quieran votar. Se pueden inscribir hasta el 15 de abril, siempre que, y después, naturalmente, aunque tengan 17 años se pueden inscribir, pero para votar tienen que tener 18 años. Perfecto. Porque lo dice la Constitución. Corseñac, si una persona no tiene 18 años, tiene la ciudadanía suspendida hasta los 18 años. Muchísimas gracias. Me parece que queda muy claro, si es un militar que está en retiro, puede hacer actividad política o ser candidato, no sé, lo que se puede hacer cualquier otro ciudadano. Muchísimas gracias. La prohibición constitucional es para los militares y los policías en actividad y para los jueces en actividad, desde luego, y para los directores de entes autónomos, que si quieren hacer actividad política, si quieren ser candidatos, tienen que renunciar un año antes de las elecciones, como es sabido. Pero eso por otro artículo. Sí, ¿no? Y que tampoco siempre se cumple, pero bueno. 77, numeral cuarto. Muchísimas gracias, Corseñac, por su tiempo. Con mucho gusto. Chao, chao. A ver, vamos a pasar por tribuna. Opiniones. Sí, Fede. Primero que nada, la destitución es una cuestión de confianza del presidente, sea quien sea el presidente y sea los motivos que le hayan llevado. Ya en esas declaraciones o temas más personales, particulares, que no tienen por qué ser públicos. Es una potestad del presidente, punto. Con respecto a las Fuerzas Armadas, yo creo que la gran discusión que debe darse el país es qué Fuerzas Armadas precisamos, qué Fuerzas Armadas queremos. Yo particularmente considero que tiene que haber unas Fuerzas Armadas especializadas, capacitadas, que el personal militar tiene que cobrar buenos sueldos, que tiene que garantizar la permanencia dentro de las Fuerzas Armadas y no que un estudiante termine estudiando a pilotar un avión o un tanque de guerra y después se vaya a manejar una grúa o un avión privado o otra compañía, producto de que pagan 3 veces, 4 veces más. Ahora, lo que tendría que en todo caso ser más grande es la reserva, que de la reserva militar casi ni se habla y no existe. Y con respecto a las jubilaciones, la caja de retiro, que el problema no es cuánto se gasta en eso, no se debería gastar en eso, sino que se debería gastar en el ejército, en los soldados mientras que están trabajando y no como incentivo para que te quedes, para que el día que te vayas cobres. José Luis. Bueno, pienso que lo más cómodo ha resultado hablar sobre las potestades que tiene el presidente y me parece que cómodo porque en eso están de acuerdo los militares, la oposición, el oficialismo. Con lo cual nos lleva a que el tema fundamental y trascendente es otro, y que pasa justamente por el valor de la democracia y qué significa para nosotros la democracia. Y una de las cosas más importantes que tiene la democracia es que el poder civil está por sobre el poder militar. Es decir, el poder militar, que lo hay y tiene que tenerlo obviamente, porque para eso tiene que cumplir las funciones que tiene que cumplir dentro de una república, está supeditado al poder civil. Y acá a lo largo de toda la discusión y todos los debates que hemos dado, lo que justamente entra en juego es de que no hay, por lo menos en todos estos avatares que han seguido sucediendo a lo largo de este tiempo y que desencadenan en esta destitución, es que justamente lo que no hubo es un acatamiento, o por lo menos se intentó no acatar ese poder civil. Bien. Entonces,
estas expresiones, más allá de que sean públicas o internas, de alguna manera expresan en la persona de quien las dice, de que no es solo el portavoz, es la voz y el portavoz, porque de alguna manera también dejan reflejado que es su sentir, que es su pensamiento sobre uno de los poderes del Estado. Y eso es inconcebible en un Estado democrático y un Estado de Derecho. Por lo tanto, me parece que la gran discusión que deberíamos estar dando todos los uruguayos, más allá de Fuerzas Armadas, sí, Fuerzas Armadas no, que me parece que es un tema que no está hoy en la agenda, es este otro, sobre el valor de la democracia y sobre si verdaderamente consideramos que no es un tema de oficialismo y poder militar, sino que es un problema de el poder civil, es decir, el poder de la democracia y el poder militar. Ligia. Sí, me parece que estas declaraciones de Manini y Ríos, bueno, siguen profundizando y defendiendo a los culpables de los crímenes de la dictadura, y me parece que también es consecuencia de la impunidad que venimos arrastrando hace 14 años, donde siempre lo señalamos, que en realidad los principales responsables son el Frente Amplio, porque hace 14 años que tienen mayorías parlamentarias y seguimos esperando la verdad y la justicia. Bien. Y el gesto de Tabaré Vázquez me parece que con la destitución, en realidad, ¿por qué lo designó en un principio? Porque siempre supo cuáles eran las opiniones que tenía Manini y Ríos con respecto a ciertas cosas. Y en este momento me parece que el gesto de Vázquez es una manera de mostrar mano dura y en realidad tratar de captar ese electorado medio disperso que se está yendo del Frente Amplio. Bien, reflexión final de nuestro invitado, por favor. Bueno, yo creo que criticar a la justicia, lo han dicho acá, es totalmente democrático. Hacérselo llegar por los canales debidos y como corresponde al mando superior, con ejemplos claros, donde hay una discriminación en el tratamiento de la justicia hacia el personal militar, es un hecho de lealtad, no de cuestionar a la democracia. Yo no leí todo el papel, por lo tanto no puedo, o sea, solamente en un régimen democrático tendríamos acceso todos a ese documento, bueno, no a la parte que quiere Presidencia que leamos. No, en un régimen democrático tendríamos acceso a todo ese documento y así podríamos hablar con profundidad de eso. Pero el tema es, si yo le digo que están pasando cosas a mi mando, no estoy rompiendo la verticalidad del mando, le estoy advirtiendo de lo que siente mi fuerza. El comandante jefe no es el portavoz, es el comandante. Bien. Es una diferencia importante. Para nosotros, el comandante es el responsable de todo lo que haga y deje de hacer, la Bien. fuerza. Y es responsable por sus subordinados. Y el comandante tiene que asumir esa responsabilidad. La responsabilidad de proteger a sus subordinados. Hacerle llegar a su mando cuando esos subordinados son atacados injustificadamente y sobre todo por su condición de militares. Riviero Elguedo Campo, coronel retirado, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Pausa y ya venimos con reflexiones finales de los panelistas.